Agradezco en este momento al secretario general de Gobierno del Estado de Jalisco, al licenciado Arturo Zamora Jiménez, que me tome esta llamada para hablar acerca del acuerdo alcanzado el día de ayer entre el gobierno del estado y transportistas para mantener la tarifa del transporte público en 6 pesos para la zona metropolitana de Guadalajara y adicionalmente también compromisos importantes que adquieren los transportistas para mejorar el servicio a los usuarios. Licenciado Zamora, muy buenos días. Buenos días, Pablo, y buenos días a tu auditorio. Me da mucho gusto saludarlos. Secretario, ¿qué fue lo que se alcanzó el día de ayer en este acuerdo, me parece histórico, entre el gobierno de Jalisco y los transportistas? Bueno, el día de ayer el gobernador del estado cerró el acuerdo con los transportistas para mejorar el transporte, para mejorar las condiciones de trabajo de los choferes del transporte público, para disminuir los riesgos en el transporte público en zona metropolitana, para mejorar mucho la seguridad de los pasajeros también, incluso hasta se platicó de poner cámaras al interior de los propios camiones, de los autobuses. Se platicó también de la necesidad de reordenar rutas, de la necesidad de modernizar vialidades. Se habló de varios temas que tienen que ver en conjunto con un proyecto integral, y ese proyecto integral en él coincidieron y coincidimos autoridades, transportistas, y de alguna manera con este trabajo que se hizo en forma preliminar los últimos 4 o 5 días, pues estamos culminando con un acuerdo, y el acuerdo es muy claro para crear una comisión que permita definir el modelo de transporte que queremos y que debemos tener en Jalisco y en la zona metropolitana. Definir un modelo de transporte que disminuya sensiblemente la contaminación ambiental y que disminuya los tiempos de desplazamiento de las personas y mejore las condiciones de trabajo y mejore la seguridad de los pasajeros, pero también la seguridad de todas las personas, de peatones y de personas que vayan en otros automóviles. Entonces, creo que finalmente se llega a un acuerdo. Es inédito que se establezca que en el consenso de las partes se haya logrado realmente se haya logrado en un altísimo grado de conciencia, lo debemos reconocer, de los transportistas, se haya logrado mantener la tarifa de 6 pesos, que no cobrara vigencia la tarifa de 7 pesos, hasta en tanto se lleve a cabo este proceso de mejora, pero también un proceso de reforma a la ley en la materia, con la finalidad de que haya pues más certeza jurídica para todos, que haya mejores condiciones para el desempeño de una actividad pues, que es fundamental. Con esto estaremos mejorando economía, con esto estaremos mejorando medio ambiente, y bueno, pues hace 30 años que no se tomaba un acuerdo de esta naturaleza con la seriedad del caso, debidamente blindado, lo digo abiertamente porque platicamos con los líderes parlamentarios de todos los grupos políticos, hablamos con usuarios, hablamos con líderes estudiantiles, hablamos con líderes de opinión, y bueno, pues antes de dar a conocer el cierre del acuerdo que tuvo ayer el señor gobernador con los transportistas, realmente se hizo ese trabajo para que pueda transitar este proyecto que es integral en favor de la sociedad de Jalisco, en favor de todas las personas de Jalisco. Entonces creo que fue muy importante hacerlo de esta manera, y sí debo decir y reconocer también la buena actitud de los diputados de todos los partidos en el Congreso a favor de esto, la muy buena actitud que tuvieron los transportistas, en donde se razonó claramente lo que se debería de hacer, y el gobierno en el respaldo a una decisión que se acaba de tomar, en donde vamos a caminar juntos sin duda alguna, no hay cartas ocultas, vamos a hablar como debe de ser, con claridad, con transparencia los acuerdos, y sobre todo creamos un clima de confianza que nunca se había dado entre el gobierno y los transportistas. Secretario,
¿Cuándo podremos empezar a ver los resultados palpables ya para los usuarios, también para los transeúntes? Porque la verdad es que los peatones que, bueno, pues caminan por las calles de la zona metropolitana de Guadalajara y en general en todo el estado de Jalisco, están siempre en riesgo ante la forma imprudente de manejar de muchos camioneros. Por ejemplo, ¿cuándo podremos ver ya resultados palpables? Sí, Pablo, bueno, si yo les comento, porque es un asunto que se venía postergando por 30 años por lo menos, que es un asunto que no se había atendido de manera integral como lo deseamos ahora. Lo primero es que en un lapso de una semana seguramente ya tendremos el resultado de la sesión de la comisión de tarifas, donde participan presidentes municipales, a todos ellos les llamamos ayer también, hablamos con ellos, en donde estarían revocando la resolución de agosto del año pasado, donde se establecía el aumento de la tarifa al transporte. Entonces ya quedaría en efecto, se mantiene en 6 pesos. Ese es un primer resultado ya claro. ¿Ese resultado qué va a generar? Pues va a generar que saquemos del ámbito judicial los temas que tienen que ver con el transporte público y lo regresemos al terreno de la política eficiente, de la buena política, de los acuerdos. Y luego a partir de eso, ya también, de manera paralela, se creó una comisión y en esa comisión estarán interviniendo 4 integrantes de los transportistas, 4 técnicos, gentes de la sociedad civil, 5 porque se está incorporando también la voz de usuarios y bueno, pues algunas gentes que tienen que ver con el transporte desde la parte oficial. Entonces este grupo de personas estarán trabajando junto con asesores que ya previamente se predeterminó, con la finalidad de que adoptemos el nuevo modelo. El nuevo modelo seguramente muy pronto también se estaría haciendo, y de manera paralela estará trabajando un grupo que permita crear las condiciones jurídicas para hacer la reforma correspondiente. Entonces son 3 instrumentos: la reforma legal, los aspectos técnicos para adoptar políticas públicas en materia de transporte en forma integral, y lo que tiene que ver para sacar del campo de la judicialización pues un asunto que es el tema de la tarifa. Con estos 3 asuntos, entonces, luego viene la parte de reordenamiento de rutas, viene la parte que tiene que ver con evitar el empalmamiento de rutas, que muchas veces ese es el principal problema, porque se están disputando el pasaje y entonces por eso manejan de esa manera, y eso lo tenemos que evitar. Viene la parte que tiene que ver también con la forma de cobro, para que no se distraigan los choferes, etcétera, etcétera. Y viene una cuestión importante en la que acordamos también, pues llevar a cabo procesos de capacitación, incluso con titulación para expedir el título de chofer, como debe de ser. Hombre, esas cosas se tenían que haber hecho paulatinamente hace muchos años. Lamentablemente, bueno, pues ya llegamos a un momento en donde tenemos que ver para adelante, y este cúmulo de cuestiones que se venían rezagando, pues hoy seguramente con la visión que tiene el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, estaremos dándole para adelante. Y luego viene la otra parte que tiene que ver con el transporte para estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces un asunto integral, sin duda. Secretario, ¿ya se sabe quiénes son las personas de la sociedad civil y de los usuarios que estarán representadas en este comité de evaluación de la renovación del transporte público? Bueno, por una parte estamos hablando, se estuvo ya explorando y se están haciendo las invitaciones, pero bueno, ya aceptó, pudiéramos decir, una parte muy representativa de los usuarios, que son los estudiantes. Ya estaría allí el presidente de la FEU. También se han establecido comunicaciones con personas que conocen muy bien del transporte público, pero desde el punto de vista social,
se está hablando con ellos para que se puedan integrar. Y entonces, bueno, pues lo importante es enriquecer estas decisiones, no solamente con el punto de vista de los empresarios y el gobierno, sino también de los usuarios. Y en esta parte, bueno, pues también ya cruzamos comunicación con los líderes de los trabajadores con la finalidad de establecer criterios para mejorar sus condiciones, no solo de trabajo, sino también del desempeño de sus actividades como chofer. Secretario, este acuerdo que se ha alcanzado entre el gobierno de Jalisco y los transportistas, ¿implica algún subsidio por parte del Ejecutivo Estatal? No se trató este tema, lo dejo claro, no se habló de este tema. Implica que en su momento pueda haber apoyos de cualquier naturaleza, y en eso debemos de estar ciertos, para impulsar un transporte moderno. Por ejemplo, si alguien se da cuenta de los mototaxis que fueron tolerados y que están fuera de la norma, que están fuera de la ley, en donde corren un terrible riesgo no solamente los usuarios, sino las personas que los conducen, si para eso se necesita generar condiciones económicas donde el gobierno pueda servir de aval para la apertura de créditos y abandonar ese sistema de transporte para que haya taxis, pues tendremos que hacerlo, Pablo. Ese es el tipo de cosas que no nos deben de preocupar ni nos deben de asustar, pero no formaron parte del acuerdo. Eso no hay ningún condicionamiento al acuerdo. Aquí debo decir que hay un gran mérito de los transportistas, porque sin condición alguna, lo único que animó al espíritu de este acuerdo fue mejorar el servicio, mejorar las condiciones, dar certeza jurídica, llevar a cabo la reforma y que el gobierno tenga efectivamente una actitud abierta, clara y transparente con ellos, que no se les quiera ver ni como socios, porque el gobierno no es socio de este tipo de negocios, que no se les quiera ver tampoco como adversarios, porque tampoco el gobierno ve como adversario a nadie, el gobierno es gobierno incluyente, y eso son lo que generó pues la definitividad en los acuerdos que se suscribieron ayer, pues en donde el gobernador cerró muy bien esto con los transportistas.